Hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén pasando un buen domingo, reflexionando y meditando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso día, qué buen tiempo pasamos. Pero bueno, es tiempo de tener nuestro devocional el día de hoy. Estoy viendo que estamos muy cerca al día 100 de lectura. Hoy tocó el día 99. Estamos en el segundo libro de Samuel. Estamos en el intermedio de una serie de consecuencias que le suceden a David por su pecado. Estamos leyendo el día de hoy los capítulos 16 al 18 y el día de hoy estamos grabando nuestro devocional 158. Vamos avanzados, vamos bien avanzados ya en este caminar juntos y espero que cada uno de ustedes, al igual que nosotros, quienes los preparamos para hacerlos, estén creciendo. Como les decía, estamos en este capítulo 16 al 18 en medio de una serie narrativa acerca de las consecuencias del pecado de David. David pecó al matar a Urías, al tener relaciones sexuales con su mujer, al ocultarlo, y vemos cómo David continúa cosechando la triste siembra de sus pecados. En tanto que Dios en su gracia perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él no va a interferir las consecuencias o los resultados, muchas veces trágicos, de los mismos. Leemos esto en Samuel, leemos la vida de David y tiene que ser un espejo a nuestras vidas. Como la lectura bíblica de ayer culminaba con el capítulo 15 y veíamos que había habido una rebelión. El mismo hijo de David, Absalón, se rebeló en contra de David, se sublevó y tomó el reino. Causó una división. Qué peligrosas son las divisiones. En aquel momento vimos cómo una parte del reino, una parte del pueblo se fue con Absalón y otra parte fue fiel a David. Hoy en día no experimentamos tú y yo este tipo de cosas como verlas como una división de un reino, porque no existen reinos en donde nosotros estamos. Pero sabes una cosa, nosotros tendemos a crear nuestros propios reinos creyendo que lo que hacemos nos pertenece a nosotros, olvidando, como ya aprendíamos en la mañana, que todo es del Señor, que la salvación descansa en el Señor y que la extensión del reino es del Señor. Y tendemos la tendencia a crear esos ídolos o esos reyes alrededor de nosotros, sino es que nosotros mismos somos eso. Vemos cómo, como consecuencia de su pecado, el Señor permitió la rebelión de Absalón sobre de David. Pero eso fue lo que inició en el capítulo 15, en el último capítulo de la lectura del día de ayer. Y eso nos revela también el corazón de aquellos que eran enemigos del David, ya viendo los enemigos de David, generalmente todos ellos de la familia de Saúl, familiares o del linaje de Saúl, de la tribu de Benjamín, como al ver que su hijo Absalón se sublevó ante el rey David y David venía huyendo, estos tomaron valor, quién sabe de dónde, y empezaron a maldecir al rey David. Los tiempos de rebelión, hermanos, son tiempos de revelación. Usted va a ver o va a darse cuenta lo que realmente las personas son, en lo que realmente las personas creen y en donde realmente las personas están. Tengamos cuidado porque hoy en día podemos ser expuestos o podemos incluso estar provocando este tipo de rebeliones o divisiones. Puede ser en nuestros hogares, puede ser en nuestros trabajos o peor aún, hermanos, en la iglesia en la que nos congregamos. Pero recordemos, los tiempos de rebelión, los tiempos de cuando se genera una división, son tiempos en los que realmente Dios los permite para revelar en el punto en el que nos encontramos, en el que se encuentran las personas. Vemos cómo en el relato bíblico, en el capítulo 16, de los versos 1 al 23, Sibá le miente a David respecto a Mefiboset. Fuimos testigos en el capítulo 9 de Segunda de Samuel cómo Mefiboset recibe la gracia del parte del rey David. Ese descendiente de Saúl que estaba lisiado, David lo recibe y le da lo mejor, lo invita a la mesa del rey. Pero vemos cómo su sirviente, su esclavo, le miente a David. El esclavo le ofrece bienes y alimentos en la huida de David que tiene por Absalón y le miente respecto a Mefiboset. Mefiboset no había ido a Jerusalén
a reclamar lo que hubiese perdido. No, 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 no. Pero el esclavo o el sirviente engaña a David y este engaño David lo cree y le dice que todo lo que era de Mefiboset ahora es de él. Es interesante, es interesante. Y algo que yo destaco en esta narrativa es la paciencia que tuvo David bajo este juicio, porque el profeta Natán le dijo lo que le iba a pasar y todo se está cumpliendo tal cual. Y realmente, hermanos, la paciencia de David en medio de toda la oposición, toda la división que se creó, fue maravillosa. David tenía claro, y hoy en día tú debemos tener claro, que el Señor nos va a respaldar, el Señor nos va a acompañar en la medida que nosotros sigamos buscando su fidelidad. ¿Saben algo? El Señor permaneció con David aún en medio de las consecuencias de sus pecados. David cayó en desgracia. Imagínate que su propio hijo se sublevó en contra de él. Aquel al que él crió, no tenemos conocimiento de cuál fue la educación que él le dio, pero era su hijo. Y los pecados de David lo estaban alcanzando, pero su propio hijo se levantó en contra de él, incitó a media nación, a medio reino, para sublevarse en contra del rey David. Hoy los hombres, en el tiempo que tú y yo vivimos, siguen menospreciando y rechazando a nuestro Señor. Así como el reino menospreció y rechazó a David durante esa rebelión. Hermanos, debemos permanecer siempre en la presencia del Señor y buscar su guía, su discernimiento en todo en cuanto hagamos. Porque no olvidemos lo que Jesús nos dijo, que Él va a estar con nosotros en todo momento, en todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes algo que me llama la atención que nos vamos a dar cuenta en los siguientes tres capítulos, 17 y 18, y también el 19 de mañana que lo lean? Es el reconocimiento del Señor. ¿Sabes? Dios permitió esta rebelión como parte del precio que David tenía que pagar por sus pecados. Esos pecados que cometió en contra de Urias y con Betsabé. Dios también invalidó los sucesos como para purgar el reino de David y separar al leal del desleal. Un día de reconocimiento finalmente llegó. Algunas veces el juicio de Dios cae súbitamente, mientras otras, ese juicio espera y actúa con lentitud. Solo Dios sabe la forma en la que Él va a actuar. Y hermanos, tenemos que reflexionar en esto. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? En primer lugar, tenemos que tener claro algo. Nuestra fidelidad debe de ser siempre puesta en el Señor, en Jesucristo, en su obra redentora, en su sacrificio, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y en segundo lugar, tenemos que honrar la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo lo honramos? A través de la obediencia a la misma. Tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor pone delante de nosotros y tenemos que administrarlo en una buena forma, en una forma correcta. Nunca ser parte o iniciar este tipo de conductas que lo único que demuestran, más allá de dividir, es la realidad en donde se encuentran nuestros corazones. Si hoy en día estás pensando en que tal persona no está haciendo esto, tal persona no está haciendo lo otro, yo te invito a hacer un alto y poner en una balanza dónde está tu corazón. Y si lo que tú estás haciendo es lo mismo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el Señor en medio de tal persecución y de tal situación tan tensa, el Señor guarda a David. Absalón muere. Su rebelión lo llevó a la muerte. Hubo una mala motivación para hacerse rey de Israel. Y hoy aprendimos que la consecuencia o la condena por el pecado es la muerte. Absalón murió. Ese vanidoso príncipe que trató de agradar a la gente, que trató de escuchar el consejo, a ver cuál era el que más le endulzaba, Dios consuma su vida muriendo. Estaban en batalla, fueron a perseguir a muerte a David y la gente, los valientes de David también salieron a defender a David y las consecuencias fueron fatales para Absalón.
Dicen que tenía la escritura que tenía una cabellera enorme y quedó atorado entre las ramas de unos árboles. Y entonces llegó Joab, desobedeciendo la orden de David, el cual le pidió que no fuese duro con él, y lo mató. Un par de flechas les envió en su corazón y él murió. Por supuesto que esto afligió a David. ¿Qué padre quiere que su hijo sea asesinado? Ninguno, ninguno. Pero hermanos, tenemos que entender algo. La fidelidad debe de ser siempre al Señor, porque nuestro pecado va a traernos consecuencias. Y a mayor cercanía del Señor, mayor responsabilidad de permanecer fiel a su palabra. Todo lo que aprendemos en estos 3 capítulos es la consecuencia del pecado que David cometió. Dios no evadió, Dios no le quitó esas consecuencias. Le permitió esa persecución, esa sublevación, incluso se cumplió lo que el profeta Natán le dijo, que se iban a acostar con sus mujeres. ¿Quién lo hizo? Su propio hijo. Pero también esto sirvió para que David pudiera darse cuenta de quiénes eran aquellos que le rodeaban. Hubo una purificación, hubo una limpia. Hoy en día nosotros no tenemos que morir, hermanos, para replantearnos la manera en la que nos estamos dirigiendo hacia el Señor. Hoy en día lo único que nos pide el Señor es que aceptemos nuestra pecaminosidad, aceptemos el punto en el que nos encontramos y que le pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados. Y el Señor va a bendecirnos con su perdón, porque por ese precio, que es la sangre de Jesús, tú y yo somos perdonados. Qué gran bendición ha sido el día de hoy pasar un tiempo en la Escritura. Quiero que profundicen ustedes. Quiero seguirles animando a seguir leyendo sus escrituras y que aprovechen estos tiempos. Y así como Dios nos llama, nos da un mensaje a nosotros para compartir con ustedes, estoy convencido que ustedes también están siendo bendecidos por el Señor. Ánimo, hermanos. Mañana llegamos al día 100 de lectura bíblica y estamos avanzando en nuestros devocionales siempre con la ayuda y el favor del Señor. Quiero enviarles un fuerte abrazo y orar al Señor para que ustedes tengan una semana muy bendecida, una semana en la que el Señor les permita crecer, una semana en la que si hay alguna cosa que les esté estorbando, tal vez un pecado, tal vez una situación, tal vez una falta de perdón, puedan ser guiados a través de nuestro Señor y recibir esa gracia que todos necesitamos. Dios les bendiga, hermanos. Les envío un fuerte abrazo.